Buenos días, tardes o noches a quien esté viendo. Como ya vieron en el título y supongo que habrán intuido, en este video vamos a diseccionar algunas de las características visuales de Monument Valley con el fin de imitarlas en Unity utilizando Shader Graph y otras herramientas. Esto con la idea de que luego tomen lo que necesiten y puedan adaptarlo a un estilo visual propio, obviamente. Mientras hacemos los distintos shaders, también voy a explicarles algunas limitaciones que tienen y algunos métodos que pueden utilizar para adaptarlo al proyecto que estén realizando. Por ejemplo, la espuma que hago en este video no es dinámica y requiere mucho trabajo por detrás en Blender, por lo que es algo a tomar en cuenta para decidir si van a agregar una espuma similar a esta o no en vuestro juego. Bueno, creo que eso ya es suficiente introducción, así que vamos a empezar creando un proyecto completamente nuevo en Unity. Bueno, aquí una escena completamente vacía. Obviamente si no tienen instalado Universal Render Pipeline, tienen que hacerlo desde el Package Manager. También deberían tener instalado Shader Graph y dentro de la pestaña de Graphics en Project Settings deberían tener un Render Pipeline Asset colocado, que si no saben cómo crearlo, deben hacer clic derecho, Create, Rendering y seleccionamos URP Asset with Universal Rendering. Una vez hecho esto, deben importar el paquete que dejé en la descripción. Hay dos, uno con el proyecto ya terminado y otro con la escena y materiales default. Estos materiales por defecto no van a funcionar, así que debemos cambiar su shader a Universal Render Pipeline Elite. Una vez tengamos todo listo, vamos a comenzar haciendo el fondo. Esta es la parte más fácil, simplemente vamos a crear una textura, en mi caso usando Sprite, vamos a darle unas dimensiones de 1 por 2 píxeles y aquí vamos a colocar dos colores para hacer un degradado. Luego van a guardarlo en su carpeta de texturas y van a asegurarse de que la compresión esté en None, ya que es una imagen pequeña y así vamos a evitar posibles pérdidas de color o similares. También tenemos que asegurarnos que su Filter Mode esté en Bilinear, así va a difuminarse cuando lo escalemos, y su Texture Type tiene que ser Sprite. Y ahora en la escena van a crear un nuevo canvas y dentro una imagen que cubra toda la pantalla. Entonces en esta imagen vamos a colocar la textura que acabamos de crear. Ahora van a volver a seleccionar el canvas, ponen su Render Mode en Screen Space Camera, colocamos nuestra cámara principal en Render Camera y en la propiedad Plane Distance vamos a introducir un valor de 50. Lo importante de este es que sea lo suficientemente grande para que se renderice detrás de todos nuestros objetos en la escena, pero lo suficientemente cerca para que sea renderizada por la cámara. Luego pueden seguir modificando el fondo. En mi caso voy a hacerlo un par de píxeles más grande para agregar una zona un poco más iluminada en una de las esquinas y así hacerlo un poco más interesante. Ahora para empezar con los materiales del modelo vamos a empezar haciendo un shader triplanar. Un triplanar es un shader que se utiliza para proyectar distintas texturas sobre cada eje al que estén apuntando las normales de un modelo. De esta forma se hacen por ejemplo efectos de nieve o pasto que se adaptan a terrenos complicados sin necesidad de mapas UV o cosas del estilo. En nuestro caso vamos a utilizarlo para simular un sombreado con colores distintos sobre cada lado de nuestro edificio. Para comenzar vamos a crear una carpeta de shaders y dentro un shader de tipo Lit que vamos a llamar Triplanar. Vamos a empezar creando tres propiedades de color, color top, color front y color side, y por defecto voy a dejarlos en los colores de las flechas de los ejes del editor, o sea verde, azul y rojo. Estos van a ser los colores base para nuestro modelo. Luego vamos a obtener las direcciones de las normales que vamos a colorear, así que para hacer esto vamos a crear un nodo normal vector y vamos a conectarlo a la primera entrada de un nodo .product. En la segunda entrada vamos a ingresar un vector 3 apuntándose a las normales que queremos obtener. En nuestro caso van a ser 3, así que vamos a duplicar el nodo dos veces y en cada copia vamos a ingresar uno en un eje distinto. El primero en Y, el segundo en Z y el tercero en X, o sea top, front y side. Vamos a multiplicar cada uno de estos nodos por los colores de cada lado. Y luego vamos a mezclarlos usando un par de nodos blend en modo screen para luego conectarlos a la entrada de emisión de nuestro modelo. También vamos a dejar en 0 el valor de smoothness y dejar el base color en negro, así se va a renderizar sin sombreados ni zonas iluminadas. Vamos a guardar nuestro shader, usarlo en el material de nuestro modelo y vamos a ponerle colores que combinen mejor. Aquí podemos ver que se ve bastante bien, pero hay algunas zonas que se ven algo oscurecidas, y eso es porque no tenemos ningún color aplicándose detrás. Así que vamos a volver a Shader Graph, y en lugar de multiplicar cada color lo que vamos a hacer es interpolarlo con un nodo LERP. Y vamos a usar un remap para que la interpolación sea más uniforme. En mi caso voy a hacer que el frente tenga detrás el color del lado, y que el lado tenga detrás el color del frente. Luego quiero que la parte de abajo pueda ser del color del lado o del frente según cada material, así que voy a conectarlo a un nodo branch
con un booleano expuesto para poder configurar esto en el inspector. Luego tenemos que volver a mezclar estas normales, pero ya no podemos usar simplemente Blend en Screen para mezclarlas. Así que vamos a crear una máscara en dos de los lados para interpolarlos. Vamos a usar un Blend en modo Override para hacer esta máscara, y vamos a mezclar nuestras normales antes del remap con una versión invertida de esta con un nodo negate. Luego vamos a colocar un nodo step para que sirva de máscara para nuestra máscara, y aquí podemos ver cómo tenemos los valores de arriba y los de abajo en un solo gradiente, dejando el centro libre para el resto de colores. Luego vamos a duplicar esto en el grupo que tenemos debajo, y luego usarlas en nodos de interpolación para mezclar nuestros grupos. Vamos a guardar y vamos a corroborar que todo se esté viendo correctamente. Vemos también que si activamos o desactivamos nuestra propiedad booleana, cambia el color de la parte de abajo. Lo último que queremos en este shader es que utilice texturas, así que vamos a crear tres propiedades de texturas que vamos a conectar a un texture sampler cada una. Y vamos a multiplicar cada una por nuestros colores de cada lado. Luego vamos a reconectar la salida de cada nodo multiply a donde estaba cada uno de los colores. En mi caso también voy a agregar dos nodos branch conectados a un booleano justo antes de los nodos multiply para que al activarlos se use solo la textura de arriba en los tres lados. Esto por si queremos utilizar solamente una textura monocromática y luego colorearlo con las propiedades de color. Ahora si cambiamos los tres colores del material a blanco y colocamos texturas en su lugar, vemos como las texturas se colocan correctamente sobre el modelo. Por último, algo muy importante para que los degradados entre colores se vean más naturales es ir a Player Settings, Other Settings y asegurarnos de que el espacio de color esté en gama. Esto va a hacer que los degradados entre colores se vean bastante más naturales en mi opinión. Una cosa importante a tomar en cuenta es que en Monument Valley la mayoría de los niveles no tienen superficies con colores completamente sólidos. Y aunque no tengan luces direccionales que dejen sombras fuertes, sí que hay zonas que están oscurecidas por objetos a su alrededor. Esto es algo que se llama Ambient Occlusion o oclusión ambiental, y son sombras que se generan según que tan expuesta esté esa zona del modelo a la luz ambiental. Para simular esto vamos a seleccionar nuestro rendering asset, vamos a cliquear Add Render Feature y seleccionamos Screen Space Ambient Occlusion. Vamos a activar After Opaque y vamos a bajar su intensidad a 0.4 y subir su radio a 0.14. Ok, ya estamos cada vez más cerca, pero seguramente habrán visto esta especie de niebla que hay en muchos niveles de Monument Valley. Nosotros vamos a recrear eso simplemente haciendo un degradado hacia abajo que va a simular que nuestro modelo se está mezclando con el fondo. Como vamos a crear otro shader que va a necesitar el triplanar, vamos a convertir esto en un subgraph que podamos reutilizar. Luego vamos a duplicar el shader triplanar, no el subgraph, vamos a llamarlo fade. Y dentro de este shader vamos a crear un nodo position con el espacio en world. Luego vamos a conectarlo a un dot product para aislar su posición vertical y lo vamos a conectar a un nodo remap. Esto nos va a crear una máscara que va desde 0 a 1 y controlando el valor de ingreso de mínimo y máximo podemos elegir exactamente dónde termina de valer 1 y dónde empieza a valer 0. Para poder controlar esto más fácilmente desde el inspector vamos a crear una propiedad llamada fade from to de tipo vector 2 y vamos a conectarlo a un split y luego de vuelta a un vector 2 para invertir sus valores x y y. Luego vamos a conectarlo en la segunda entrada del nodo remap y vamos a cambiar la superficie del shader de opaque a transparent y colocamos la salida del remap en la propiedad alfa del material. Nos aseguramos de que alpha clipping esté desactivado, guardamos el shader y se lo asignamos al material de nuestro edificio. Ahora controlando el valor fade from to podemos ingresar donde queremos que empiece el fade y donde queremos que termine. Yo en mi caso lo voy a empezar en 0 y voy a hacer que termine en -3. Como vemos, esto va a generar algunos problemas visuales por el orden en que se renderizan las caras, así que para solucionarlo vamos a volver al shader y vamos a colocar el Deep Right en Force Enabled. A partir de aquí creo que ya obtuvimos suficiente de Monument Valley, así que para hacer el efecto del agua voy a distanciarme un poco de lo que se ve en el juego y voy a crear algo que me parece que combina bastante bien con el estilo. Vamos a empezar haciendo una copia del shader de nuestro fade y vamos a crear un par de propiedades extra. Vamos a crear un color llamado Water Tint, un float llamado Tint Intensity y otro float llamado Level. Vamos a desconectar la salida de nuestro subgraph triplanar de emission y vamos a conectarla en la primera entrada de un nodo layer. Luego en la segunda entrada vamos a conectar nuestra propiedad Color Tint y en el valor de T vamos a ingresar la propiedad Tint Intensity. Luego vamos a enmascarar esto usando un nodo Blend en modo Override sobre la salida original del subgraph triplanar.
Para obtener la máscara vamos a usar el mismo dot product que estábamos usando para el fade y vamos a conectarlo en la primera entrada de un nodo step. Luego en la segunda entrada vamos a ingresar nuestra propiedad level. Ahora podemos volver al editor para ver cómo está ya funcionando. Le asignamos el shader al material y vamos a colocar el color tint en el mismo color del fondo. Luego en Tint Intensity vemos cómo podemos alterar qué tanto se va a colorear la parte inferior de nuestro edificio, llegando hasta un color sólido si lo dejamos en el valor 1. Yo en mi caso voy a dejarlo en 0.5. Luego vamos a usar el flotante level para controlar desde qué nivel se va a crear este tinte. Nosotros vamos a dejarlo en 0. Ahora vamos a agregar unas pequeñas olas para que deformen el modelo debajo del nivel del agua. Vamos a crear también varias propiedades. La primera va a ser un vector 2 llamado waves from to, luego un flotante llamado waves intensity, uno llamado waves size y otro llamado waves speed. Vamos a comenzar creando un nodo gradient noise y en su entrada de scale vamos a conectar nuestra propiedad waves scale. Ahora vamos a hacer que esta textura se mueva con el tiempo, así que aquí al lado vamos a crear un nodo time y vamos a multiplicar la salida del time con nuestra propiedad waves speed. Luego vamos a conectar esto a un nodo add y vamos a añadirle la posición de nuestro objeto con el nodo object, conectando su salida position a un nodo multiply. Esto va a evitar que si tenemos más de un objeto con este shader terminen teniendo exactamente el mismo movimiento, lo que se vería bastante mal. Así que colocamos 10 en los tres ejes para que la diferencia sea todavía mayor y lo conectamos a la segunda entrada de nuestro nodo add. Luego vamos a crear un nodo llamado tiling and offset y vamos a conectarlo a nuestro ruido por la entrada de UVs. Ahora que ya tenemos nuestro ruido moviéndose, vamos a remapearlo, colocando que la entrada va a ser de 0 a 1 y la salida de menos 1 a 1. De esta forma las olas van a ir en más de una dirección. Ahora multiplicamos esto por nuestra propiedad waves intensity. Luego creamos un nodo de position y lo multiplicamos también. Creamos otro nodo add y sumamos este producto por el nodo position sin alterar. Ahora podemos conectar esto al vertex position de nuestro shader. Vamos a hacer también que el efecto waves intensity tenga un valor muy pequeño para que se vea mejor y cuando lo guardamos podemos ver que nuestro edificio ya se está moviendo. Olvidé mencionar que como los ejes en Blender son distintos, tenemos que cambiar el modo del nodo position a object. Ahora solo tenemos que hacer que se mueva solamente bajo el nivel del agua. Vamos a crear un nodo remap y vamos a hacer lo mismo que hicimos para controlar la intensidad del fade. Vamos a conectar el dot product de abajo en la primera entrada y en la segunda vamos a introducir un vector 2 que va a estar conectado a los ejes invertidos de nuestra propiedad waves from to. Luego vamos a colocar este remap a un nodo 1-. Si no saben lo que es 1-, básicamente toma 1 y le resta el valor que introduzcas, por lo que sirve para invertir las escalas de 0 a 1, haciendo que el 0 se vuelva a 1 y viceversa. Esto por alguna razón me estuvo dando errores en pruebas que hice, así que también voy a conectarlo a un nodo saturate. Este nodo lo que hace es limitar el valor que introducimos para que no sea menor que 0 o mayor que 1. Luego vamos a multiplicar esto por nuestro ruido justo antes de multiplicarlo por el nodo position. Ahora si controlamos este valor de la misma forma que controlamos el fade, podemos controlar en dónde se está generando el movimiento. Una vez guardemos el shader, pueden modificar el material del edificio como ustedes quieran. En mi caso voy a hacer que las olas vayan de menos 0.4 a menos 1, que su intensidad sea de 0.02 y que su tamaño y velocidad sean de 0.5. Seguramente se habrán dado cuenta que nuestro modelo perdió completamente la oclusión ambiental. Esto es debido a que nuestro material ahora es transparente y el ambient occlusion solo es aplicado a objetos opacos. Hay varias formas de solucionar esto. Podríamos directamente importar el ambient occlusion en una textura desde Blender, pero creo que es mucho más fácil simplemente dividir el modelo en dos para que la mitad de arriba sea opaca y la de abajo no. En este ejemplo ya está hecho, así que solo tienen que seleccionar los objetos de la escena y colocar un material sólido en el espacio de arriba. Si van a usar un modelo propio, lo que deben hacer es abrir el modelo 3D, en mi caso usando Blender, y cortar el modelo justo donde queremos que esté el nivel del agua. En mi caso me parece más fácil subir el modelo hasta el nivel que queramos, luego hacer un corte, seleccionar uno de los vértices, posicionarlo a 0 en el eje Z, luego seleccionar el resto de vértices, escalarlos a 0 en el eje Z y luego alinearlos con el otro vértice usando la opción de snapping a vértices. Luego solo hay que aplicar un material distinto en cada mitad. De esta forma, de vuelta en Unity, el modelo tendrá dos espacios para materiales, cada uno correspondiendo a cada mitad del modelo, y así podemos simplemente colocar un material opaco arriba y nuestro efecto de agua o fade abajo. Antes de empezar con la espuma, que creo que es donde utilicé el método más rebuscado posible para lograr conseguirlo, quiero explicar por qué utilicé este método y no shaders de contacto, que es lo que se usa en casi todos los tutoriales. Son dinámicos y parecería que en principio funcionan mejor. El primero es que para hacer estos materiales de contacto se utiliza el depth buffer, y el depth buffer
no se lleva muy bien con los materiales transparentes y la mitad de nuestro modelo son materiales transparentes. El segundo motivo es que incluso solucionando esto, los shaders de contacto funcionan mejor en pequeñas lagunas o zonas donde hay pendientes inclinadas, y lo que nosotros tenemos en nuestra escena son bloques completamente verticales flotando en el espacio. Así que si creamos la espuma solamente se renderizaría enfrente de estos bloques y las esquinas se verían bastante extrañas, y no queremos eso. Además, el depth buffer tampoco se lleva bien con las vistas ortográficas o isométricas. Igualmente, si necesitan utilizar profundidad en algún shader que se va a ver con una vista isométrica, voy a dejarles en la descripción un enlace a una persona que logró resolverlo y funciona bastante bien dentro de todo. Nosotros en su lugar vamos a utilizar Blender y con eso vamos a generar la geometría que el depth buffer no podría generar por sí solo. En el ejemplo, los objetos donde se va a generar el agua ya están creados, pero en el caso de que no, debemos abrir Blender y duplicar el objeto que ya debería tener un corte al nivel del agua. Vamos a duplicarlo y ocultar el original. Luego en esta copia vamos a seleccionar el corte, vamos a presionar E para extruir, S para escalar y vamos a escribir 1.5. Si tu modelo tiene unas dimensiones distintas en los ejes Y y X, lo más probable es que debas mover las aristas manualmente para que estén a una distancia de media unidad del borde del modelo. Por último, seleccionamos todas estas caras, presionamos Ctrl I, X y Faces para borrar todo lo demás. Luego seleccionamos los vértices que apuntan hacia el exterior y los movemos 0.02 unidades hacia abajo en el eje Z. Vamos a ver por qué esto es importante luego. Además vamos a seleccionar los vértices de arriba, presionar Shift S, Cursor to Selected, luego volver a modo objeto e ir a Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Esto es importante ya que necesitamos que el origen del objeto esté exactamente a la altura del borde interior. Por último, no olviden revisar que las normales estén apuntando hacia arriba y que las puntas terminen siempre en una diagonal desde adentro hacia afuera. Volviendo al shader para la espuma, vamos a crearlo y vamos a asignarle un material para ponerlo en los objetos que lo usen. Dentro de este shader vamos a comenzar creando las propiedades Depth, Depth Falloff y Edge Size. Ahora vamos a crear un nodo Position en espacio Object y vamos a conectarle un dot product para aislar solamente su posición vertical hacia abajo. Como el modelo fue hecho en Blender y nuestro nodo posición está en espacio objeto, debemos escribir -1 en el eje Z en lugar de en el eje Y. Esto debido a que en Blender el eje vertical es el eje Z, por alguna extraña razón. Luego vamos a multiplicar esto por 50 y vamos a conectarlo a un 1- para invertirlo. El valor 50 es importante porque nuestros objetos tienen los vértices del borde 0.02 unidades más abajo, por lo que al multiplicarlo por 50 estamos consiguiendo un degradado perfecto de 1 a 0 desde el borde interior al exterior. Esto podemos verlo fácilmente si conectamos el nodo 1- al nodo base y guardamos el shader. Este degradado es importante porque luego vamos a usarlo para que la espuma se desvanezca a medida que se aleja del modelo. Ahora vamos a conectar esto a un nodo remap y en la segunda entrada conectamos un vector 2. Este vector 2 va a tener un 1 en el valor Y y en el X vamos a conectar un nodo 1- con nuestra propiedad Depth. Si conectamos esto a un nodo Saturate, luego al Base Color y guardamos, podemos ver que podemos controlar qué tan profundo va a ir nuestro degradado. También vamos a añadir un nodo Power luego de Saturate y vamos a conectar la segunda entrada a un nodo Maximum que va a tener la propiedad Depth Falloff. En la segunda entrada del nodo Maximum vamos a escribir 0.001. De esta forma nunca vamos a potenciar nuestro degradado por un valor que sea menor o igual a 0. Ahora si conectamos esto podemos ver que podemos cambiar la curva con la que nuestro degradado transiciona a 0. Ahora vamos a añadir una línea que solo va a estar en el contacto del modelo con el agua, así que vamos a usar la propiedad Edge Size, vamos a conectarla a un nodo 1- y vamos a usarla en la entrada Edge de un nodo Step en el que vamos a conectar la salida de nuestro nodo Position luego del 1-. Si conectamos esto y guardamos, podemos ver cómo tenemos una línea blanca en el borde interior del agua, cuyo tamaño podemos modificar fácilmente. Ahora vamos a empezar a crear la textura en sí de nuestra espuma, por lo que vamos a crear un vector 2 llamado Foam Scale, un float llamado Foam Amount y un vector 2 Foam Speed. Por último vamos a crear una propiedad de color para modificar el color de la espuma más adelante. Ahora vamos a crear un Gradient Noise con la escala de 10. Vamos a crear un nodo Tiling and Offset y en la parte de Offset vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para controlar las olas en el shader del agua. Primero creamos un nodo Time, lo multiplicamos por Foam Speed, luego creamos un nodo Object y multiplicamos su posición por 10 y luego lo sumamos al multiply anterior. Este nodo vamos a conectarlo en el offset de nuestro nodo Tiling and Offset y al cambiar la propiedad Foam Speed ya deberíamos tener la textura moviéndose. Luego agregamos nuestra propiedad Foam Scale y la conectamos a la entrada de Tiling. Si conectamos esto a Base Color y guardamos, luego de cambiar un poco estas nuevas propiedades, podemos ver que nuestro ruido no se está proyectando correctamente, por lo que vamos a cambiar eso.
Vamos a crear un nodo Combine y vamos a conectar en la segunda entrada, que corresponde al eje Y del mapa de UVs, el nodo One- que obtiene la posición vertical que tenemos aquí arriba. Luego, para la primera entrada, que es el eje X, vamos a sacar otro dot product del nodo Position y vamos a escribir uno en los ejes X y Y. Ahora, si guardamos, podemos ver cómo la textura se coloca correctamente y podemos usar Formula Scale para controlar el tamaño de la espuma y así darle la forma de pequeñas olas que salen de la orilla. Luego vamos a multiplicar esto por la salida del gradiente que habíamos creado antes y vamos a conectarle un nodo Step. En la entrada Edge de este vamos a conectar la propiedad Fade Amount aplicándole un One-. Luego a esto le sumamos los nodos de la línea de la orilla y podemos ir a revisar cómo se estaría viendo. Para finalizar, vamos a cambiar el Surface Type de nuestro shader a Transparent y vamos a colocar nuestro nodo final a la entrada de Alpha y vamos a usar nuestra propiedad de color en el Base Color. Ahora, si guardamos este shader, vamos a ver que nuestra agua no se está renderizando correctamente. Esto es porque, como dije antes, Unity y los materiales transparentes no se llevan bien y con los materiales con semitransparencia todavía menos. Así que para solucionar esto vamos a evitar las semitransparencias, asegurándonos de que tengamos activado Alpha Clipping, y luego vamos a buscar la propiedad Depth Right y vamos a ponerla en Force Enable. Con esto ya debería renderizarse correctamente. Aquí pueden ver las propiedades exactas que coloqué a mi material de espuma, y luego si quieren pueden crear una copia de este, escalar ligeramente su profundidad y colocar esta variante en los objetos de espuma más pequeños para que se vea un poco más natural. Por último voy a agregar una viñeta muy sutil, que eso se puede seleccionando la cámara, agregando un componente Volume y creando un nuevo profile. Dentro de este profile vamos a agregar el override de post-processing llamado vignette, vamos a activar su intensidad y vamos a darle un valor de 0.4. También, ya que estamos, podemos asegurarnos de tener algún tipo de anti-aliasing activado. Ahora si le damos play podemos ver todo en conjunto al movimiento de la espuma y yo diría que al final quedó bastante bien. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si tienen alguna sugerencia pueden dejarlo en los comentarios. Mucha suerte en todo y adiós.